días, como sea, como siempre. Buenas tardes. ¿Cómo decimos? ¿Qué equipazo que tenemos hoy? Hoy es martes, estamos pum para arriba. Siempre. ¿Cómo le va mi querido Nico Duarte? Adri Salgueiro. Me alejo el micrófono por la duda. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Motor. Sí. Por supuesto, también nos acompaña nuestra querida Anita Moreno. ¿Cómo va? En este martes. Empecé como muy arriba, ¿no? Sí, No, pero está bien, está bien. Está bien. Así tiene que ser. La Tiene energy. que ser así. Canción de ABBA. Claro, esa es la que le habían puesto a Katy. me parece. ¿Y Katy dónde está? Katy, ¿dónde está Katy? Katy está desfilando. ¿Dónde Katy está está Katy? desfilando, está en el desfile de Roberto Piazza y Ajá. te iba a intentar ver si podíamos salir con ella Ay. Bien. al aire. Hola, Pepe Luis. Hola, Adri. ¿Y? Desfila el cuerito hoy. ¿Desfile en cuerito? El cuerito. ¿Cómo El el cuerito. El cuerito. El cuerito, sí, porque es de cuero el desfile. Por las comisarías tiene que El, desfilar esa el cuerito. ¿Pero qué de cuero? Perdón, ¿que la ropa de Piazza es de cuero? No entiendo. El cuerito, es un chiste. A Se ver, tira yo el te estoy cuerito. diciendo que desfilan el cuerito. El cuerito se le dice al orto. Es nada más que eso. ¿Vos sabías eso? Se enoja, Por se supuesto enoja. que sí. Vos no lo sabías. Él tampoco sabía que al orto se le decía cuerito. Al chat GPT. Repite. ¿Qué es el cuerito? Sí, que no, te va a decir el cuerito. Claro, el cuerito es el ¿Y cuerito. qué le digo Pero entonces? decirle, che, ¿se le puede decir El- cuerito al culo? No, decíselo vos, yo no. Claro, a esas mí, guarangadas a mí, no. que es es muy respetuoso conmigo el chat GPT, no le voy a venir a decir esto, por favor, te pido. El ocote. El ocote. El acate. El El acate. Yo soy acate. muy cordobés, obviamente. Sigo el equipete maravilloso que tenemos. Lean en dirección, Cami en redes, Luchi en sonido, Máximo en producción. Bueno, Pepe Luis ya lo dije. Sí. Y Junior, por supuesto, musicalización. Están todos los mismos, son todos los mismos, ¿no? Los que están en la cápsula del Como tiempo. todos. La cápsula del Bien, tiempo. en la cápsula del tiempo. Bueno, no lo voy a aprender nunca Depende, en la vida. La depende pecera. mucho la región del contexto. Ajá. Dice, Contanos en más. varias zonas de Argentina, cuando alguien dice cuerito, puede estar refiriéndose de manera coloquial Ajá. a la zona del ano o la cola. Porque lo cielo! coloca. Luis. Especialmente al hablar de bebé o niños. ¿Cómo? ¿Por eso Pero te tiran tam- el cuerito? Sí, No, tanta mira. figura. No, La- tanta inventiva no tiene. ¿La escucharon, Anita? Sí, sí. ¿Por eso escucharon? todos tiran el cuerito? ¿No? Estoy hablando del ojete y vos le vas a tirar el cuerito ¿Y al por qué nene. no? Porque se tira en la zona No, acá del no, cuerito. pero Y no la se- goma no, también. Sí, claro. Pero Él no. está hablando del ano, no creo yo. No. Dicen, pero Bueno, capaz también de carne, hay claro. otros usos de la palabra cuerito. Sí. Por ejemplo, para un pedacito de piel levantada de un dedo o para ciertas creencias populares sobre el tirón del cuerito en los bebés. Ahí está. Ahí está, ¿Viste? muy Pero bien. yo Tenía estoy algo que hablando ver. del orto. Está bien. Perdón, no y te hablando de enojes. eso no tiene nada que ver, pero no la hemos saludado a nuestra productora. Claro, que vino acá. Ana Laura Sergio, muy bien, bien que diosa. Está Muy bien. trabajando. Trabajando. Dudoso. Permítame dudar. ¿Por qué? No sé, porque para mí está boludeando, no está laburando. ¿Vos decís que está boludeando? Sí. Yo opino lo mismo. Mira, está igual. tiene- En la misma posición que Pepe Luis está. Tengo mensajes. Tiene A ver, ya tenés mensaje, Nuestro buenísimo. querido amigo el Lobo, hola Pepe Luis, como corresponde, al más mejor. Muy bien. Para el empacho, dice que se Claro. queda el cuerito. Buenas noches del futuro, dice Paul. Claro, pues él está en el futuro. Claro, él está en el sea, futuro, que casi está mañana. en Málaga son un Claro. montón de horas más. Casi mañana. Pero perdón, el lobo, dice que tirar el cuerito tiene que ver con No, eso. se llama escarapela de cuero. Ese tiene formato. Ese sí. Claro, porque Ese, tiene- bueno, tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Si Porque se tiene- parece. El formato. El formato. Sí. Que, El ano y una escarapela se parecen. Hay lectura de anos. Sí. claro. Hay Yo lectura de con anos. respecto al ano, Ajá. perdón, De- hice mi confirmación. Sí. ¿Cómo? Vieron que Adri se acordó. ¿Se de acordó Ana de Ana Laura. Laura? ¿O fue presionada? No, me acordé Pero cuando está la vi que hablando- no la había nombrado, porque no la tenía anotada acá, es verdad, no es que me olvidé de ella. Fue Lo que presionada. pasa es que, como no vino el jueves, de paso le tiro la... Y el jueves que viene como no tampoco. vino el jueves y el jueves que viene tampoco viene, entonces... Pero está hablando Anita.
Bueno, No, pero no, me vienen a preguntar, me claro. vinieron a hacer Pero gesto. está hablando del Laura. tema, estamos... Perdón, Anita, No, perdón. mi perdón. amor. ¿Qué estabas diciendo? Dale. No, digo que Sí. yo el otro día me quedé con el tema de la... Del cuerito. De no, Del del ano. cuerito no, de la cómo... carapela. De no, locote. De loco. De la escarapela. de lo que vimos eso, como ¿Qué esa de la vimos? cosa anal esa, la quiropraxia anal, ahí está. La quiropraxia sí. anal. Y ¿Fuiste a practicarlo? confirmé, a ver si se hacía, cómo se hacía. No lo hice. Pero el Lo hice. sábado... Te lo hicieron. Me lo hicieron. Necesito Yo solamente quiropraxia me lo anal. Sí, por supuesto, le dijeron. No, bueno. Con paciencia y con saliva. No. Sí. Hablo con propiedad. El sábado. Ajá. Ponele. Perdón. Sí, Claro. está perdonada. El sábado, un chico que es Te kinesiólogo lo y hice. demás. Te lo volteaste. No, le pregunté, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Existe la quiropraxia anal? ¿Cómo es eso? Que le mueven el Qué ahí buena el forma para sacro. encarar, El ¿no? Porque, coxis, claro, está bueno. discúlpame. El coxis. Claro. Está Yo, bueno. de Ahora, una. perdón, el quiropraxia ¿Y qué te dijo? estaba bueno. No. Le entró Divino, como... no, pará. Divino es mi kinesiólogo. Ok, Ah, mi ok. kinesiólogo. No, de verdad, tengo muy buena onda, es divino, un pibe de 28 años que sabe un montón. Ya y saca le dije, toda la- escúchame, sacame la duda, ¿en serio se hace la quiropraxia anal? Me dijo que sí, pero que bueno, obviamente que son casos muy particulares. Como el tuyo, te dijo. Si querés Así que probamos, vení al me dijo. consultorio, vas a ver los resultados. Pero Eso bueno. sí, probamos, claro, Claro, probamos. Te No, dijiste. no me dijo, eso es muy educado, muy correcto. No, está bien. Muy correcto. Vos se lo preguntaste seriamente. Es un no te profesional. cagaste de risa. Es un profesional. Esas cosas no podés preguntar. No. Si la estás cagándote de risa como No, estamos nosotros, jamás. nosotros. Siempre con educación. Claro. Y le Lo de dijiste. la escarapela, que Era- me parece... Es tan buena, Anita, que si le pedís el culo te lo da. No, chicos, qué perfil. Chicos, ¿no vieron? Espérate, hablando de eso, Sí. de lo que el chiste que vos dijiste, De que entre el- hay una chica que hizo un reto, que no lo vieron en las redes. No, hizo un reto a ella misma, 365 días entrando por la colectora. Así Ay, dijo. pero le queda Y hecho. dijo que va por el día 1. Va por el día 1 y dice, no la pasé tan mal. Y no, esperá 20 días. Pero es lo que le decían en los comentarios. Y sí. Le dijeron, hija, te va a hacer mal. Después Fue le dijeron, suavecito. no, incluso le dijeron, te puedes andar con un corcho. Y después, claro, ese culo no se tira más pedo. Queda livianito. Claro. Todo se le cae. Claro. 365. Imagínate, estornuda y ya está. Nos saluda a nuestra querida amiga Meli. También está Hola, Anita y compañía. Besos desde Orán. Un beso enorme para todos los que nos saludan. Son todos muy obviamente. católicos ahí. Amén. Amén. Todos muy Amén. católicos. Claro. Gloria a Dios. Todos muy católicos. ¿Vos sabés dónde queda Orán? ¿Cómo? ¿Sabés dónde queda Orán? En Salta. No, ¿cómo? En Salta. ¿Por qué eso sí? Porque yo a Anita Pero- siempre le soplo. Claro, pero yo tenía para rematar 10 chistes. Yo le soplo. Me cagaste 10 chistes. A Perdimos a 10 a minutos de ¿qué programa. pasó? ¿Cuál sería? Pero no, Bueno, decirle que no, no sé. Bueno, no sé. No, Jujuy. ahora Ya está, ya está. la Se iba- bajoneó. Yo la iba a mandar a México, ¿viste? ¿A Me México? voy. Claro. A lo Mirá que mejor se va hay un esta. Orán en México, no se sabe. Claro. Puede ser, puede ser. ¿Hay un Orán en No, México? Yo conozco todos los pueblos de México. Pero callate. Hay uno, no, ese es Chocután, no. Igual que Orán. Es igualito. Chocután, Chocután. ¿escucha? Bueno, capaz que te confundías porque son parecidos los Claro. nombres. Chucután y Las Orán. mismas letras. Claro. Bueno, yo asocio. Claro, asociación de ideas. Ilícita, asociación ¿Cuál- qué ilícita. asociás? Eso, Orán. Bueno, no importa. En mi Bután. cabeza, claro, en mi cabeza suena. Entonces, como O sea, suena tu parecido, cabeza suena es porque es eso. el único pueblo que conoces de México de nombre. Claro. ¿Chocután? No. No, ni siquiera existe. Ni siquiera existe, Pancután no Chucután. existe. Bueno, Ahí- ¿El pancután lo conoces? pan dulce, eso, ¿no? No sé qué. ¿El pancután lo conoces? No, no conozco. ¿Qué es el pan? Uy, qué vieja soy. la Ah. puta madre. Suena como el Rocután. Es para las quemaduras. Claro, como el Rocután. No, el re... Ay, yo estoy inventando, ¿no? Me parece que sí. Porque el pancután era la crema cuando te Sí. quemabas con algo, te decían, trae el pancután, trae el Claro. pancután. Te ponían eso y maravilloso. está. Ahora está el platzul, Claro. están todas las cosas que son mucho más modernas, pero Está No, el perdida. Plat Sur- Está perdida, está El perdida. Plat Sur lo conozco. Acá
El Lobo, que es muy Ajá. leído, Sí. dice, la península de Yucatán, Sí, Eso claro. Sí. Yoután, es bebible o en grajeas. No sé qué mierda habrá querido decir. No te entendimos una mierda. Lo de grajeas no sé. Lobito. Lo- Showtime. La península de Yucatán, sí, donde fue Anita Moreno. Fuiste ahí, ¿no, Anita Moreno? Claro. No, vos lo dijiste bien, No, Pepe pero Luis. vos capaz que dijiste el de México, el de África. Están haciendo un quilombo. La gente no entiende ¿No habrás nada. dicho el de África? Porque que sí, Ah, boludo, que te estoy sí, tirando sí, el sí, centro. sí, Porque nuestro amigo Claro. Paul, también otro leído, pero dice que lo acabo de buscar, dice, Orán también en el norte de África, lo acabo de buscar, hago el que lo sé, jeje. Me Ah, puse Bien. Ok, Orán, hay un Orán en África. en África. Perfecto. ¿Y el Yocután de ella cómo es? Lo que También dice? está el ébola en África. También. Más partes. Sí, que está entrando, que si llega a entrar a otro lado se nos va a complicar. Disculpe, productora. No estamos viendo el chat acá. ¿Me No, puedo avisar no allá? estamos viendo nada. No se ve, no se Dice ve. que espectacular estuvo el pogo de Espósito en River. Divino. Yo vi La rompió partecitas, Lali, ¿eh? Sí, la rompió. Yo vi Espósito, partecitas, dijo. y el domingo, yo siento que más porque encima llovía, se la rebancó y una cosa con los pelos y la lluvia, a mí eso me encanta. tipo, Claro, claro. Recital con pelos, Sí. ¿no? ¿Recital con pelos? Bueno, Dijo. como... No, es un Claro. embole. Un recital skinhead es un embole para Anita Moreno. Pero como que sí. nada, viste, como que ufa, así, una liona. Pero con lluvia Dale, un recital Espósito. te da más. Es más fuerte. Sí, salvaje, claro. Más salvaje, ahí Sí, está. sí, sí, Si sí. no en invierno. No. Bueno, Hace fue mucho en frío. invierno. El domingo fue en invierno. Pero 2 River metió, estuvo- completos, llenos. Qué bárbaro, Una ¿eh? locura. Todo lo que sea en contra de este gobierno. Kylie Minogue. Eso, no lo quería pronunciar porque no me iba a salir. Todo lo que sea. Tuvo Kylie Minogue Sí, en el Kylie recital de Minogue. Lali. Sí. Sí, como invitada. Sí, sí. Todo lo que sea en contra. Kylie. Había un par más. Miranda. Ah, Miranda no lo vi, pero Kylie Minogue. la Creo vi. que Trueno estaba. ¿Cómo es la canción que cantó, la que es conocida? Claro, porque llovía. Kylie Minogue. Sí. Es lo único. Na, 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 Ah, na, esa es. na, 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 y imagínate, Lali, con todos los pelos, con lluvia. Y como Canta. Se le importaban los pelos y la lluvia. Ay, es que Kylie Minogue cantó con ella. Sí, impecable Ay, no Kylie. sabía. Una genia total. Vino solamente para el recital de Lali. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo hacen esas conexiones? Bueno, todo lo que sea en contra de este gobierno, hay poco, está lleno de gente. Siempre. Porque es pueblo explota de eso, Pepe gente, Luis. Eso es pueblo. Es pueblo. Eso es pueblo. Y no lo quieren admitir. Anoche hablé con una persona, un amigo, Ujú. y estaba totalmente en contra del indio. Que era ¿De socialista quién? del indio. Del indio. ¿Por qué? Lo mató. Lo mató, pero porque yo le explicaba, sacá lo político de encima, el tipo, ponele que sea Sí. lo que vos digas, que yo, ha sido un gran empresario y ha generado lo que generó, que no lo generó nadie, Nadie. indiscutible. Claro. No, pero él Se decía iba a una, vivir a Estados Unidos, decía una en cosa Nueva y York. hacía otra ahí. Y, Pero bueno, generó lo que él generó, no lo generó nadie. Creo que está dentro de los 3 velatorios más grandes de la Argentina. Sí, claro. Perón, Evita, Evita, y el indio, y el Maradona. indio. El Diego fue menos. Pero porque mucho fue por- pandemia. Pleno pandemia. Fue pandemia el Diego. Fue pandemia, Sí, pero fue claro. menos, pero sí, los sí, tres cerca que- de 1 millón de personas fueron. Sí, Sí. los 3 que generaron y Y- se largó a llover. Eso, y se suspendió el domingo porque Sí. si no iban a pasar más. Sí. Sí, y lo querían mandar a. Después se justificaron que lo querían mandar a. ¿Cómo es? ¿A dónde? Al polideportivo ese. A A Tecnópolis. Tecnópolis. A Tecnópolis. No, tardaron un montón, todas excusas No, para pero no. aparte no. Es imposible. ¿Cómo llega la gente? Claro. Lo querían que no vayan. Por eso estaban buscando cualquier excusa. No, Claro. lo que el indio generó fue algo. De locos. No, aparte Místico. generaciones también, que Claro. obviamente digo que han sido realmente fan, o sea... Los ricoteros, Sí. padre, hijo, abuelo. Todos. Tenemos un video para ver que está buenísimo, Ajá. con una anécdota que cuenta Facundo Arana Ah, sobre el indio. Es buenísima. Es buena. Es está muy buena, es muy buena. Uy, qué Pero- qué buen chiste que me tiró acá. ¿Qué dice? Lobo. ¿Cuál es? Dice, el que estaba en contra del indio era Julio Argentino Roca. Es muy bueno. Bueno, cuando tengamos Sí. el videito lo podemos Sí. pasar, Sí. el videito de Facu. que- No, Hola, pero Adri. iba acompañado. Ahí ¿Me le pedí estás un copiando tema desde el antes otro que lado, la- Adri? Ya que vamos a hablar de algo. Lo estamos- Dice, muy buenas noches chicos, dice Lionel Ahí está Andrés sonando. Messi.
Adri, ¿me estás copiando desde el otro lado? Hola Diosito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Adri? Es un placer enorme escucharte. Escuchaste unos temas de Los Redondos para homenajear al indio. A ver. Mirá. Está sonando La dicha no es una cosa alegre por dosreyes.stream. Mirá cómo te lo presenta. Me suena que Diosito es ricotero. Es ricotero. Porque no es una de las canciones más conocidas de Los Redondos. Lo pegaste, Nico. Diosito es ricotero y bostero. Bien, ok, pobre bien. Diosito. ¿Y ahora qué hacemos, Diosito? ¿Escuchamos algún otro tema o vamos al videíto? Vamos con el video, por supuesto. Dale, dale. A ver qué nos cuenta. Aeropuerto entero, yo nunca vi una cosa igual. Todo un aeropuerto entero yo tenía que ir a Jujuy a hacer en el aire. Y cuando llego al aeropuerto, estaba todo el aeropuerto, eran vuelos que iban a Salta porque iba a tocar el indio y parecía que todo el aeropuerto iba a ver al indio. Los pilotos y las azafatas también. Te lo juro, ¿eh? Entonces me subo en el avión, todo lleno de gente que iba para Salta a ver el recital. Me sientan adelante, me siento tranquilo, miro por la ventana, van a cerrar la puerta y en el momento que van a cerrar la puerta, entran dos personas y se sientan en el primer asiento del otro lado del pasillo. Miro así, el indio. Entonces me mira, cabeceo, le devuelvo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? El indio cuenta esta historia y dice, miro así, Facundo Arana. Sí. Son los dos, ¿entendés? Se están mirando así, ¿no? Pará. Habían cerrado el coso y había todo un operativo interno de la aerolínea, ¿viste? Bueno. Claro, porque los fans y todo. La azafata es clara. Toda la gente de la cortina para atrás, por favor, van a usar el baño de atrás y la gente que está adelante va a usar el baño de adelante. Yo digo, bueno, claro, entiendo. Voy segundo, dijo él. Ah, No se lo exploto al indio. Voy después. Voy después. Entonces, de golpe, bueno, despegamos, todo bien, el viaje normal, y de repente alguien del pasaje que no había escuchado o no le importó, abre la cortina y se va para el baño. Cuando lo veo pasar, digo, ya está, caga. Se fue para atrás, cierra la cortinita. ¿Te acordás la película? La de los zombies, la de Brad Pitt, que empieza en el avión, el pilito hace así, y veía como se empezaron a poner todos como, está lindo, y todos se querían venir por una foto, pero hay un fanatismo que nosotros no conocemos No, claro. de cerca, nunca vimos una cosa así. Y se empieza a parar la gente a 10.000 metros de altura, en un avión que si todos van para adelante, el avión se cae, y si todos van para atrás, el avión se cae, o sea, por eso está distribuido el pasaje y los bolsos que van abajo. O sea, Que si va lleno y vos lo mandás todo, es como el barco que hay muchas hace cosas peso, que claro. pasan en un avión que uno no sabe. Cuando suben el equipaje lo suben de determinada forma, ¿viste? O sea, está todo O sea, es el momento que empezás a pensar indio y la reputa. O sea, ¿cómo puede ser que suba todo? Vos sabés que ahí se pusieron la 10 todos, porque la azafata inmediatamente, en 2 segundos, le explicó a la gente por el altavoz qué era lo que pasaba si todos se venían para adelante. Y el chabón se puso la 10 y dijo que vayan pasando de a uno, tenemos tiempo de acá ya, que pasen todos. Entonces fueron pasando de a uno y yo fui un testigo De lo que sucedió ahí. Sí, pero un testigo privilegiado de alguien que se hace cargo de sus fans. Igual vos metiste. Totalmente. En Salta. Está bueno eso, ¿eh? Sí. El privilegiado que se hace cargo de su fama está buenísimo. Bueno, hay otro video, porque me lo mostraron, mi cuñado me lo mostró el fin de semana, el domingo. Sí. Sí, hay Bueno, video y vi foto. este video y está el video, la versión del indio. Ay, que con- cuenta la anécdota. Conta lo mismo bueno. del otro lado. Pues dice, no, porque lo vi a Facundo Arana, qué sé yo, que toqué el otro. ¿Y sabés quiénes sacaron las fotos? ¿Quiénes? Porque los hacen pasar de a uno, de a dos, qué sé yo, para que se saquen fotos. El Porque capitán. El indio dice, bueno, que vayan pasando y los iban pasando de a poquito. Claro. ¿Quién sacaba las fotos? Arana. Facundo Arana. ¡No! Esa parte no la contó, estuvo genial, buenísimo. bueno. Bueno, un lindo recuerdo del indio, obviamente estuvimos toda la semana. ¿Cuántos hacía que falleció? El viernes. El viernes. El viernes. Ya, claro, bueno. Ujú. Bueno, yo ahí Obviamente. escuché que, de hecho, lo quería confirmar, que Mario Pergolini le quiere hacer como un mural cerca Sí. de Vorterix, de la radio. ¿Ah, sí? Sí, le quiere hacer un mural, como así, esos murales medios realistas. Está Sí. buenísimo. Con la cara de... Nosotros tenemos unos ¿Realista o surrealista? Realistas. Realista. realistas. Sin No te ser digo, real. Nosotros tenemos unos muralistas que son espectaculares. Sí. ¿No se ve? Ay, chiquito se ve. Que realmente que son espectaculares, que hacen unos murales. Sí. Ron Muralist, Sí. ¿lo viste alguna vez? Sí. ¿Lo viste? No.
Se llama Ron Muralita, es un muralista. Es que el mejor de la Argentina, increíble, creo. Lo llaman de todo el mundo, además. Sí. Porque hace unas cosas tan... Hola, Gustavo. No, no es que se parecen. Hola, Gastón. Son... Es el que hizo Messi ahí sobre. Ah, sí, es genial. Genio. Cuando vas por Avenida Belgrano o Independencia. No, es de San Juan. Es el que hizo San el Juan. edificio. El del Messi del El que edificio. está cerca de Favaloro. Todo el edificio. Claro, ese, es Avenida Ese San es. Juan, si yo Ay, no me ojalá equivoco. que lo haga él. Sí. Bueno, quien lo haga lo va a hacer maravilloso. Y No, bueno, siempre es un buen homenaje. No, increíble las El de- palabras de las personas que el de fueron la- a despedirlo. Muy sentidos, que les cambió la vida, que, Sí, estuvo bueno. El de que lo Favaloro- salvaron. El de que está ahí cerca de Favaloro. Es Ese el te Diego. rompe- Sí, no, es Ahí está el Diego, el Diego. no es Messi, es Diego ahí. Sí, y ese te rompe el corazón. Sí. Está cerca Es de que Favaloro. Te lo por tengo eso, que andar continúa explicando, con el Adrián. programa. No, ¿le escucharon también a Barili? A Rodolfo Barili No, pero despidiéndose? me dijo No, Pepe Luis que Yo había lo tenido escuché. unas palabras te maravillosas. parte al medio. El ¿Por tipo qué? se quiere. Viste que Barili es No, impoluto. Bueno, está hablando del indio y en un momento se le quiebra la voz. ¿En serio? Sí, es terrible. Vos sabés que es una cosa que hoy estábamos hablando en el programa que Sí. hago a la San tarde. Juan y Solís es Maradona, acá me Ahí están está. diciendo nuestros San Juan y oyentes. Solís. Bien. Gracias. Estaba Hola, Belida. diciendo que no sé lo que es el fanatismo. Mm. Nunca fui fanática de nada. Entonces no sé qué se siente. Porque No una lo sé. cosa es tener pasión Sí. por una, o te gusta un grupo, una persona, pero lo que es esa cosa del fanatismo, Yo lo fui. no lo sé. Yo me puse a hacer memoria. No estoy pasando por ese momento, pero yo sí lo fui. Con Sorry. Colón. Sí, ¿Con quién? con Colón. Te lo tengo hasta tatuado a Con, Colón. con Colón, ok. Sí, con el Colón. Con Colón. Tenía una Todo. fascinación con No, Cristóbal. No, todo tiene que ver con el con el colon. Con el que estamos hablando hoy. No, pero de verdad, yo no sé lo que es el fanatismo. Me encantaría saberlo. Sí, no, fanatismo no, porque te enceguece. Evidentemente sí. Sí, pero no, yo tampoco. No llegué a tal punto del fanatismo. No, al punto. No, hay personas no. que son enfermas. No, hay él personas es- que Gente- suspenden hincha, todo él para es- ver un Dejan partido. de ir al velorio de su Claro. pariente para ir No. a ver Nico, un partido. Sí. tengo una duda para vos. La podonga. Sí. A ver. Ya que justo está sonando los redondos de fondo. Sí, correcto. Te consulto atentamente. Sí, ¿Alguna vez sí. le hiciste el amor a un Drácula con tacones? Ah, se comió un traba ese. No sabía cómo escribirlo el indio. ¿Cómo le pongo? Drácula con tacones. Claro. Drácula No, jamás. con tacones. Jamás. Drácula con tacones. No usaba tacones. Drácula. Interesante. A mí cuando me pasó, dije, uy, lo atravesé. Claro. Drácula Eso con dice la tacones, canción. raro. ¿La tenés por ahí? ¿Tenés por ahí la de Drácula con tacones? Pues no la ubico. Yo no la reconozco. Bueno, no la No pasa sé. nada. Además es un fragmento de una canción que a veces es difícil ubicarla. Acá el lobo dice que fue a dejar el chupete a lo de Balá. ¿Eso cuenta? El chupetómetro. ¿Era fanático del chupete o de Balá? Debe ser las dos Ah. cosas. No, tiene que haber sido para dejar De el, Balá. para Claro. dejar el chupete. Era fanático. Tiene que haber sido fanático de Balá porque Balá le hizo dejar el chupete. O sea, una pasión superó a la otra. Claro. 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 Ahora Qué buena- imagínate el nene que va a tirar el chupetómetro Sí. y después se arrepiente. Y lo busca. Y empieza los gritos. No. Yo no me acuerdo cómo era el chupetómetro. Sé que era como un... Como un vaso, chupotómetro. Claro, era un tubo. Era un Tubo tubo, transparente. ¿no? Un tubo Sí. transparente. de Y los subían y niños. pimba lo tiraban ahí. No me acuerdo Nah, yo. Pero látex, no sé qué era. pero buena motivación. Yo tengo una foto que me saqué con Carlito Balá y la verdad es de las pocas que tengo porque Con no tengo. chupetes. No, yo le di el chupete. Yo usaba chupete hasta grande. El pete. Claro. ¿Vos? Dicen que Carlitos Balá se sacaba fotos también, con todos, con, Con todos todo los- el con mundo. todo el mundo, con Sí. todo el mundo. Sí, sí, era divino. Vos no sé si lo alcanzaste a vivir a Balá. No, de muy chiquito. No tengo recuerdos. No, No tengo acá recuerdos. acá tenemos un pequeño problema. Hay como un inter- claro. Sí. Con la productora, con señora Ana Laura, su pareja, qué sé yo. Claro, me está acusando de cosas que no sé. Uno dice que sí y el otro dice que No, no. se me cae la risa. Acá tengo un mensaje para Diosito. A ver, A ver. para Diosito. Diosito, sí. El 9 de diciembre murió gente en Madrid. ¿Se acuerda, Diosito? Yo creo que lo quiere borrar de la memoria.
Me parece. Me Me quedé parece afuera. que lo están bloqueando al Que que River mandó le gana a eso. Boca en la final de la Libertadores. Ah, bueno, Perdón. si empiezan con el fútbol me voy. Porque Claro. Pero decirle Bueno, adiós andate, yo me siento. y preguntarle si le duele la cola es blasfemia. Epa. Aviso por si las dudas. Pero doler le duele. No le vamos a preguntar, porque sabemos que le duele. Diosito nunca ha descendido. Bueno, Dios eso mío. cuenta también, ¿eh? Si vamos a hablar de fútbol, ¿por qué no hablamos de papelones en el fútbol? Sí. Me encanta. No, perdón. Ay, qué Lo que papelón. pasó el otro día en el partido. Hasta con en el los himno. huesos estamos. ¿El Escuchen. partido de qué? ¿De River? Con el himno. ¡Ah! ¡Hermoso! Hasta en los huesos estamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los sabaleros. Espléndidos. No. Bueno, los santafesinos, Palmeras. Los santafesinos. Los santafesinos. Siempre estamos. Donde haya algo, estamos. Donde hay quilombo, hay un santafesino. Porque, ahora, no Olvídate. puede ser que en un partido donde el himno sea lo principal, lo que te identifica y qué sé yo, donde muchos lo ponen la mano en el pecho y Sí. qué sé yo, Otros la nosotros hagamos esto, o sea, lo que vamos a ver ahora. A Sí, ver. Elida. ¿Quién no lo recuerda o quién no lo vio? Lo va a ver ahora. Momento de presentación de los equipos, ¿no? Estamos hablando. Salen los dos equipos a la cancha, se ponen en formación FIFA. se ¿Lo llama esa viste, formación. Anita? Sí, porque ese es el saludo oficial. A ver si lo vio Anita, que lo cuente. Sí, que lo vi, pero ¿Qué? lo puede contar Nico Duarte, que lo va a contar muy bien, extremadamente Ahí lo bien. vemos. Ahí A ver. está. Escuchen. No es del programa eso, ¿eh? Mirá eso. Se cagan de risa. ¿Qué pusiste? ¿Qué pasó? Dice Messi. Es un papelón. Ahora, Y ahí lo ponen al himno. yo digo, lo habrán hecho a propósito. No, la yo creo que no. Lo dejaron demasiado Sí. tiempo como para no darse cuando sale ta, enseguida lo Ya sacás. está. El primer acorde. Para mí lo dejaron a propósito. Ay, Que esto pinta bien. para bailar. ¡Eso! No, poneme Zabalé. Zabalé. Para bailar la cancha está bueno, o sea, si quisieran, pero no para presentar los No, himnos. no, tampoco va para bailar. Pero yo digo, una sola cosa tenía que hacer el sonista. Una sola cosa. Una. Bueno, Claro. está bien. Dos canciones tenía que poner al principio. Era A y B. No tenía un C para ponerlo Palmera. Lo tenía. Pero es medio boludo. Por eso digo, no lo habrá hecho a propósito. No, lo echaron a ese tipo. Los Seguramente. americanos lo Bueno, lo echan. echaron a lo mejor igual. Sí, olvidate. Ojo, de algo había que hablar de este partido. Porque el partido fue un embole. Pérdida de tiempo a mirarlo. Ahora- de esto estamos hablando. ¿Yo puedo hacer una pregunta? No. Sí. No. Sí, O así con sea, las manitos. Con las manitos así. Claro. No estaría como viendo espíritu todavía de mundial. No, no hay. No, Estamos nada. a. No sería Pasado yo mañana. quien tendría que decir esto porque claramente. Pero Pasado claro, mañana es empieza el jueves. mundial. No veo espíritu, o No. estoy equivocada. ¿Vos sabés dónde se hace la fiesta de apertura del En mundial? México. En Inc. Muy bien. En Inc. No Muy se hace bien. en Inc. Acá, en Espléndidos, claro, porque el jueves hay programa. Claro. Claro, a las 9:30. No. Pero digo, no hay espíritu, no, No, veo es que la es un- gente Yo igual con ganas. entiendo que obviamente, bueno, estamos en un momento particular o quizás no, pero no me voy a meter en eso, pero la Argentina, que es futbolera, pero pasión a full, no veo como... No. Porque, ¿no? Es un mundial raro, O es en un los mundial mal kioscos, hecho. viste que siempre por lo ¿Por qué general en mal los hecho? kioscos hay Sí. como, no sé, ambientación No, no. de Sí, banderita. banderas. No veo los globos, No hay no, nada. No hay me plata, estaría como no hay deprimiendo. plata para comprar nada. parece- Es un mundial muy mal hecho, Me porque hay parece que tres países. los únicos globos que hay son los forros, nada más. y son- hasta ahí porque tampoco hay plata para comprar. No. Me van a agarrar ya los vencidos y Sí, no voy a ganar. Hay de mucho- 87. ¿Hay muchas Sale. reservas para viajar? No. Bueno, No, no hay. ¿No hay reserva para No, viajar? no hay. le comentamos que Nico trabaja en una empresa muy importante, Por supuesto una que de sí. las mayores empresas de, De turismo. turismo. que se llama. ¿Cómo se Tucano llama? Tours. ¿Cómo se llama? Tucano Tours. Tucano Tour. Bueno, Sí. danos esa referencia. Cuento eso porque si no va a decir Claro. este boludo que sabe. Opina sin saber. Claro. No. Nosotros teníamos paquetes, obviamente, con muchos otros operadores y la verdad es que no se está vendiendo. Los vuelos están vacíos para las fechas. No. O sea, al principio cuando se especulaba para las sedes y qué sé yo, salían $3.000 los Ah, ok. pasajes. Tranca. Obviamente las compañías aéreas dijeron, bueno, cerramos los vuelos, pim, pam. Bueno,
Hoy están 700, 800 dólares. para Me que te des una idea. jodés. No, de verdad. ¿En serio? Sí. Bueno, sí, a México, porque es en México arranca, ¿no? En No, realidad en hay México. 3 sedes. Sí, pero México, Estados Unidos y Argentina- Canadá. Argentina No, pero te digo juega la en México. apertura. No, Hablen no, la de a poco porque apertura no es se en entiende. México, ¿o no? Sí. Estoy ¿Eh? bien, la apertura es en México, en el Sí, Azteca. el partido inaugural es en el Azteca. Muy Una bien, joda. no te morés. ¡Epa! ¿Viste cómo la Muy tengo bien. así, ¿Entre eh? quiénes? Fíjate. ¿Quién juega? México y Estados Unidos. No. México sí, está bien. Está bien. Aplicó la lógica. Sí, bien. Claro. Y contra Sudáfrica. Ah, contra Pero está muy bien. Sudáfrica. Está muy bien. Acá me- Partido de mierda. Acá me Partido cuenta peor. que esto es una Sí. cagada de lo que está pasando porque yo lo vi cuando salí. Está lloviendo, me cuenta Nelly de Tony que está lloviendo terriblemente en Alabama. Ah, Y no quiere jugar, Argentina no quiere jugar. Y Y está no. bien, loco. Y Faltan lógico. 2 días para que Claro. empiece es que el es algo que Mundial. tampoco entiendo. Los partidos amistosos previos al inicio del torneo. Y se No, te van a bueno. lesionar. Eso te iba a decir, si llegan a lesionar, sonaron con el... Bueno, ya se volvió, los uruguayos ya mandaron, no, Uruguay no. Argentina a Valerdi. No, Eh, no, bueno, pero en práctica fue eso. Sí, bueno, está bien, sí, Pero en práctica. no, el que mandó, ¿cómo se llama? Bielsa. Bielsa está dirigiendo. Uruguay. Bueno, Uruguay mandó uno de no sé qué equipo con jugaron cosas, lo mandaron de nuevo a casa. ¿Cuándo una juega locura. el primer partido de Argentina? El sábado, domingo. ¿ya? No, No. el 16. ¿Qué es 16? ¿Martes? Sí, no, ¿Martes o jueves? no. 19 es viernes. El- 19 es viernes. ¿Hoy qué es? 16, Hoy es- 18. Hoy es 9. Hoy es 9. Mañana me vencen las despensas. ¿El martes que viene? El martes que viene. Ahí te das cuenta el entusiasmo Sí, por mío. eso. Me vence la despensa. Uy, boludo, pagala. No, El no. martes que viene, a las 10 de la ¿El noche, martes si no que me viene a las equivoco. 10 de la noche? Sí. Bueno, hoy vi en como una publicidad que decía que Noblex, si te denegaron la visa, o sea, si te rechazaron, te regala una tele. ¿En serio? Anda a buscarla. Sí, Ah, dije, ah, la voy a ir a buscar. No, pero eso debe ser verso. No sé, me lo mandó una amiga y hoy lo vi en ¿Y la andá? calle. ¿A vos te negaron la visa? Sí. No. La tenía que sí, la tenía que renovar y no me la aprobaron. Andá por las dudas. Yo dije, che, ya que me la Pará, rechazaron, tenés- me voy a Y ganar yo una que vos tele. voy grabando. O sea, vas a la Noble. empresa, a Noble, con bueno, acá me rechacé. Mire cómo me rechazaron la visa, quiero mi televisor. Claro. Bueno, Y a ver bueno. qué te contestan. Hoy, pero Lo vas yo a dije, hacer viral, ¿eh? Esto es joda. Porque si te dije. la dan es espectacular. Y Pero si no dije- te la dan es un quilombo. Lo que Claro. habría que buscar por las dudas, Sí. porque yo no le tengo mucha fe Sí, ni, mirá, a, ni trae a tu Anita visa ni a las denegada y amigas. Mirá Entonces, acá, lo tiene clarísimo. pero hay que pensar si no es una fake. Hay que revisar. Bueno, pero por eso, pero hoy estaba caminando por la calle y viste Te conviene caminar por la vereda. La vía pública. la vía pública Bien. que pegan las pancartas, los Afiches. afiches. No, son afiches. Bueno, y hoy dije, ah, lo que me mandó Carlita. Mirá, de verdad era. Decía, Noblex, si te denegó la visa, te regala una tele. Sí, ¿Me pero haces el favor de No, decirle que te no, lo pará. Yo quiero mi visa, María. No, esto, Acá se con una tele. esto, hija. esto ¿Verdad? tiene que ver No con... te la van a dar por No, WhatsApp, pero porque debe está- tener que ver con muchas cosas. Le van a decir, le negaron la visa, bueno, muéstrenme los pasajes. La entrada a ver el partido de Argentina. No, no te podés sacar. Tanto, No podés no. sacar. No podía sacar, Y ¿no? sí, te lo Yo van a voy No, a dar. pero debe haber una fecha, debe ser de tal Pero si fecha, ella tal quiere ir a fecha. Estados Unidos, pero no para ir a ver el partido, ¿Cuánto te que lo no nega? puede. ¿Cuándo fue? Me la negaron en septiembre del año pasado. Bueno, igual se puede, porque vos decís, che, yo quería sacarlo Yo con cuando fui, anticipación. no, pero pará, cuando fui a sacármela en septiembre, mucha gente Iba, había sí. para. Bueno, estaba para anda, el partido, anda, para el hacelo. mundial. Para mí Hacelo. tiene que hacerlo. Sí. Ahora está más flexible. Sí, yo ahora estoy esperando porque me dijo el chico que tengo que esperar 6 un meses. año. Ah, un año. Por las dudas no quiero que me hagan otro rechacito de vuelta, pero No, pues son $180 tiradito a la basura. me la van a dar como que me ¿Y te llamo comieron? Ana Elizabeth Moreno. Te la rechazaron y te comieron la plata, ¿no? Sí, obvio. Sí. No Pero te me dio devuelven. bronca porque supuestamente cuando vos haces una renovación, supuestamente Claro. no, pero justo cayó la ley nueva que ahora ¿Alguna eh, cagadita te habrás mandado Sí. cuando fue la última vez que fuiste? No. No, se acuerda. No, cagada Pero, así, ilegal. Claro, la renovación, eso sí, ilegal. No, yo soy una santa. Nadie ¿Ilegal? se enteró. Nadie se enteró de lo que hizo. ¿Dijiste algo que no correspondía a lo mejor en la entrevista? Eso puede ser. ¿Qué dijiste? No, y por pero- ahí, viste, te hacen no. una pregunta, te ponen Sí, nerviosa, te ponen. decís No, cualquier sí me cosa. preguntaron por qué me había ido 3 meses a España. Eso me preguntaron. ¿Y qué le dijiste? Y que me fui de vacaciones. Lo que pasa es que yo no. Y de verdad fue así, pero no tenía. ¿Tartamudeaste? No, pero ya viste, te pones nerviosa. No, porque no, les es que se ponen encanta nerviosos. ponerte Ellos nerviosa. dudan
que vos te fuiste 3 meses a España, Claro. Claro. que te hayas ido a trabajar y ahora te querés ir a trabajar a Estados Claro. Unidos. Esa es la duda de Claro, ella. porque me lo preguntaron. Porque tenía plata y me la quise gastar en España. No, le dije, digo, me fui de vacaciones, me fui a estudiar. Pero me puse nerviosa y ya Sí, ahí sí. como que, viste, ya la chica me miraba y yo dije... No hay que hablar lo menos posible. Nosotros nos fuimos con 2 carpetas, qué sé yo. Al pedo. Al pedo. Al pedo. Sacamos a pasear las carpetas. Sí, no hay que llorar. Igual le depende de quién te toque. Además, ya te investigan todo. O sea, Sí, sabe. Ya saben a quién Ya se la niegan, a saben quién cuando no. vaya. Llegás regalado. ¿Sabías Sí. que ahora te investigan hasta tus redes? Sí, Sí. claro. Bueno, ahora en el formulario, en el 100, ¿cómo es? 160, ¿cómo se dice? El DS 160. DS 160 se llama. Te Eso es preguntan. un avión también, ¿sabías? ¿En serio? Claro. Entonces. Se escuchó. Te preguntan, ¿tenés redes sociales? Y las tenés que poner. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sí, y la tenés que tener abierta. Ahí no tuviste problema. No. Obvio. ¿Cuál es el problema? No tiene privada. No. Porque si la tenés cerrada. Dios mío. Ay. Dios mío. ¿Tienen Sí. ganas de que hagamos un... ¿Qué tenemos que hacer? Una pregunta que da para lo que quieran, genérica. A ver. A ver. Pero viendo un videíto. Bueno, Bien, veamos un me Veamos videito. el videíto del protagonista de este videíto, es Keanu Reeves, Sí. que a mí me parece tan brillante ese tipo. Sí. Pero escúchenlo y a ver qué piensan ustedes que es lo que puede pasar. Mientras Cuando tanto, lo tenemos, Diosito, mientras ponelo. viene What do you think happens when we die, Ahí está. Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. ¿Lo vieron bien? What do you Lo think puedo- happens? Ahí está. ¿Lo quieren ver de gustó. vuelta? Vamos de vuelta. ¿O quieren Vamos a mandarlo de nuevo, ponerlo de mandarlo. What do you think vuelta? happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Te pregunta, ¿qué crees que pasará Pasará cuando nos morimos? Cuando nos morimos. Y él dice la gente que nos quiere. Nos echará de menos. Nos va a extrañar. Exactamente. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y espero que alguien me extrañe, por lo menos. O sea, en eso estás de acuerdo. Espero. Que por lo extrañarte te menos. van a extrañar, te van a Sí. extrañar. ¿Y ¿Pero de qué la piensan muerte? ustedes, ¿Y de la muerte? No, yo creo que no hay nada más. Es nada. Nos morimos, nos morimos. Y listo. escéptico. Ya está. Anita. No tiene alma este chico. No, ya ya la- sabemos. ya la vendí. Sabemos, ya le Tiene- decimos, ay, Pero no te se veo hace complementa ahí, mucho porque tiempo. vos sí tenés alma. Tiene el cuerito nomás. Sí. Para mí el alma se va totalmente a algún lado. ¿A dónde? Bueno, estaba No, no preparada. importa, está pensando. Estoy pensando. No quiere decir otra boludez. A Estados Unidos no, porque no tiene visa. No, porque todo tiene que ver con todo. ¿Qué pasa? cuando te No, mueres? siento que obviamente a nivel físico, chao, ya está. El físico lógicamente es lo que desaparece automáticamente, pero yo siento que no somos solamente algo físico, sino que realmente yo creo que tenemos una esencia que es nuestra alma, y esa alma se disipa en el cielo, se va, a algún lado se va, cada uno sabrá a dónde, pero siento que real queda en algún lado y está presente, y sobre todo en los que quedamos acá. ¿O no tuvieron una vez alguna sensación de, no Dale, sé, se la corta. de Ya, repente se estar termina el con- programa. o no, de repente, no sé, qué sé yo, te acordás de, no sé, tu papá o de alguien que no esté y, no sé, olés el perfume o... Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿No? Como que te hace recuerdo. Bueno, para mí eso es el alma. Yo creo profundamente que no termina acá. Obviamente lo que termina es el cuerpo físico. Supongo que sí, que los que más sufren son los que se quedan, Sí. porque van a extrañar. Pero Depende. el alma parte, y como yo soy creyente y soy buena persona, se va con Dios. Sí, con Dios, tal cual. Yo pienso lo mismo. ¿Vos qué pensás? ¿Yo? Vos piensas, sí. Mira, tenemos que disfrutar todos los días, Claro. cada ¿Y momento. eso qué tiene que ver? Ponerla ¿Qué donde hablaba la, así? ponerla Habla donde como la podamos futbolero. poner, comer lo que haya que comer, tomar lo que haya que tomar ¿Y? vivir, nada más. Acá se termina todo. Pero cuando se Olvídate. ¿Vos también Yo, pensás lo mismo? sí, yo coincido lo mismo. A mí me- Coincido lo mismo, pienso lo mismo. A mí Eh, los boludos me dicen, no hay, ahora viste toda la gente que hace, Los boludos, perdón. que hacen ¿Perdón? vida sana, no hay No, que yo tomar, siempre, toda mi vida, desde los hay 5 que años co- entreno. No hay que comer, hay que hacer ejercicio. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Sabe a cuánto murió el dueño de la Playboy? Sí. 98 años.
Sí. 98 años. Hugh Hefner. Chupo. Se garchaba a las 4 o 5. Se tomó todo lo que podía ver, siquiera. Sí. A los 98. Si no hubiese tomado, capaz que se moría a los 60. Pero a los son 50. casos excepcionales. Ese sí era un caso excepcional. Se garchaba todas las Playboy, el hijo Pero de eso puta. que tiene que ver, querido. No tiene nada que ver con lo que Un pasa. crack. ¿Vos, Ana, crees que hay algo después de la vida? Sí. Bueno, con nosotros dos no te va a encontrar. No, nosotros no vamos a estar ahí. No. No, qué fríos que son. Ay, sí, no tienen No tienen alma. alma. Yo creo absolutamente en eso. ¿Vieron la película Ghost? Sí. Sí, claro. Cuando Claro. se ve Sí. que algo se desprende del cuerpo. Sí, eso Sí. cuando se va pudriendo. No. El olor que deja. Es el alma El que vaho. parte. Es el alma que parte. Y así como muestran en la película, también con dibujitos, tipo así, se van. Hay Si imagen- sos mala persona, te vienen a buscar un Hay, Sí, mal. las sombras. hay imágenes grabadas de cuando el alma se levanta. Bueno, Yo no sé si habla en serio. No, Si yo está, tampoco, yo estoy no, esperando el no sé, remate. y no lo quiero cagar, No, no. chiste, Te estoy diciendo que no creo, imposible que haya. ¿Llegaron mensajes? Sí, un montón. A ver, vamos a leer los mensajes. Dice Meli, cuando alguien muere, el alma queda y manda señales, por ejemplo, mariposas, colibríes, con el Claro. objetivo de que nos cuiden. Totalmente de acuerdo con lo que dice Si Meli. te sí, mandan señor. colibríes es porque tenés una platita a tu casa y fue a tomar. Claro, y si no, No, le pusiste agua con nene. azúcar. no, y aparece Estoy un sí de colibrí. acuerdo que hay que vivir acá. Mientras que uno está en este plano, hay que vivir y hay que hacer lo que uno. Pero después el alma vuela. Trasciende. Trasciende. Abuela, dale, seguí. Trasciende. Tony dice, no nos vamos, nos escondemos en el corazón de nuestra familia. Bien, Mirá me que gustó, Bien. buena Profundo, Tony. Tony, ¿Qué le bien, pasó? Tony. Muy bien, Tony. Y aparte no dijo ni que cree ni que no, No, cree. no, no, Acá, no, espera, no. para tu Sí. rechazo de visa. Entrega de nos dice nuestro amigo De Niro. Entrega de televisores gratis a las primeras 100 personas que se presentan con la visa denegada. Chicos, Ya yo Pero voy a 100, ir. pero Ya 100. está, fueron, boluda. Olvidate. Dormiste, tendría que haber ido. Dormiste. Ni bien lo viste el cartel. Llegaste tarde. Y aparte te iban a culiar de parada. Cuando llegabas te iba a decir, ya pasaron las 100. Inchequeable. Claro. Te dijeron, ¿Dónde están? Mostrame dónde están. sí, pasaron 50 en Santa Fe, 3 en Claro. Córdoba, olvidate. El último No importa, recién salió, porque yo a fin recién de año salió. voy a traer así ¡Ay! la visa. 101. Llegaste recién, mirá, se va, mirá, ¿qué te voy a hacer? Recién el 100. O sea, te cagan. Como Yo siempre. estaba ilusionada. Pero yo Nico, estaba- ¿me Sí. estás copiando? Sí, fuerte y Sí. claro. Ya que hablamos de la muerte Sí. y otras vicisitudes, De mi Sí. hija. yo te pregunto, Ajá. en el caso de que pases de este lado, ¿no? Donde estoy yo. ¿Allá? ¿Ahí? Sí. ¿A la pecera? No, Voy a en operar. el cielo, con Ah. él. De otro Angelina. plano. Con ¿Qué el Ah, cambio canción de- querrías que se escuche en tu funeral? Te voy a dar el ejemplo de cuál es la que quiero que se escuche en el mío. A Es ver, esta. A ¿cuál? ver. Hola, muchachos. Medio Somos piratón, la pirata. Diosito. Está bien. Y a vos sí, porque cuando pasás en otro plano, ya que no está, no te importa nada. ¿Qué No voy a estar en mi funeral. ¿Qué música te gustaría? No, algo arriba. No, nada triste. Yo, Nada Zabalé. Esa quiero, poneme esa. Escuchá, acá nos dice Paul, dice 21 gramos pesa el alma. Excelente película. Sí. 21 gramos, es verdad. Y aparte está Te están comprobado. boludeando, Paul. Están comprobados, porque es verdad que esto lo probaron, cuerpo no pesa sé, 20. en Massachusetts o donde fue. Para minutos, déjame terminar. Pesaron a una persona, escupa. Pesaron a una persona que se estaba muriendo. Ajá. Pesaba tantos kilos. Cuando murió, la volvieron a pesar y pesaba 21 gramos menos. Zabalero, Eso Zabalé. No se puede hablar. Muy Olvidate, bonito de toca badenero. hacer un programa. ¡Vamos todos! Yo soy Saba. Eso ¡Vamos! Ah, ¡Amargo! Estamos hablando Zabalero, de la muerte. Zabalero. Y si estamos muertos nosotros. Estás hablando de Sí, lo del Zabalero está muerto. Estás sí. hablando de Michota. Ahora, ¿yo puedo hacer una pregunta? Lo que vos quieras. Esta pantalla, ¿no? Que Sí. está ahí, ¿está pensada para que uno lea los mensajes? Sí, yo lo No. leo perfectamente. Yo creo disculpame. que para que los adivine. ¿Qué Si hiciste? los adivina, O sea, sería muy estaría interesante, buenísimo. ¿no? Maxi, ¿van a Porque pasar tienen eso un de las promos? Tienen un tamaño que ni las hormigas lo ven. Sí.
Ahora ya no se ve nada. No podemos ver los mensajes, así que no se enojen, no podemos leer los mensajes porque no Dice, se ven. estoy de acuerdo con Keanu, es mi mayor... No, no es grande, no está. ¿Qué pasó? Dice. Diosito está más Cerca cerca del del diablo. diablo. Adri, Sí. tengo una gran pregunta para vos. Dale. ¿Puede ser que por esas casualidades de la vida Sí. vos tengas un consejo para mí? Sí, por supuesto. Te lo digo, si tenés que comprar, vender o invertir, yo te recomiendo Banco de Joyas. Mira. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi, esquina Pueyrredón. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar donde tengas confianza y donde te paguen lo que tus joyas valen. Yo te recomiendo Banco de Joyas. Avenida Corrientes 2822, casi, esquina Pueyrredón. Este es el mejor momento para vender oro. Anda a un lugar... Muy bien, acá... Excelente. Excelente, como Excelente. siempre, por supuesto. ¿Puedo La hacer mejor- una recomendación yo también? Dale. Porque como todos Por los martes favor. traje mi remerita de, mirá, de Argentina, porque ya empieza el Mundial. Porque ya empieza el Mundial, somos Nilo OK en Instagram. Bueno, Me ni siguen lo que no proveyendo. sean miserables, que manden Manden más, para manda más. todo. Manda más, Nilo. tiernos aparte. ¿Viste? Porque soy el guachito este, que es buenísimo, el preciosa, garabatito. es preciosa la El remera, garabatito, mirá. re linda, muy Me buen encanta. dibujo, todo, uno para cada uno. ¿Viste? A ver, vamos a manguear más. sí. Es un emprendedor, está empezando de a poco. Entonces Bien, hay que, nosotros le damos hay que manija. inflarlo, pero que mande Nosotros más. Que manija, mande más. Sí, que mande Claro. Así le Nilo. damos más manija. Nilo, Claro, Nilo. ¿estás ahí? Manda Media más. pila, acá también somos Sí, acá si mundialistas. nos estás ¿eh? viendo, Nilo. Más le vale que Claro. lo esté viendo. Por supuesto, pero ay, yo siempre ¿Y estoy puedo también incómoda. hacer una recomendación? Sí. Yo también. Ah, es el momento ¡Epa, chivo muy del programa. bien! Bien, vamos Es el todavía. momento, Vamos bueno. todavía. El 26, que es viernes, Sí. no hay mundial. ¿Estás seguro? Último No. momento fue eso. Último momento, 26 de junio, 19. Eso, me gusta. 26 de junio, 19:30, práctica de danza consciente. Muy ¿A bien. dónde? En Belgrano, Avenida Cabildo al 900, esta vez el foco va a estar puesto en la música. El motor va a ser la música, que realmente nos entre en el cuerpo y nos bailemos todo. Va a haber música en vivo, ¿eh? Muy bueno. Guitarra, tambor, Sí. Sí. Flauta bongo, traversa. los huevitos. ¿Cómo? Los huevitos, ¿no los conocen? Son unos huevitos. Conozco, yo No lo sacudas mucho porque duele. No hacen ruido. Sí, hacen. ¡Ay, ay, ay! ay. Claro, son unos huevitos como, ¿viste? Como los huevitos Kinder. Bueno, pero vienen como con unas cositas Como un adentro. sonajero. Claro, como Es un sonajero de bebé. Claro. están buenísimos. Tipo Lo sacaste de un maraca. jardín. Como una maraca, pero en huevo. Una maraca. Maraca. en huevo. Claro. Pero lo sacaste del jardín de infantes. Punto eso. fino. Se lo No, robaste. se llaman huevos. Un punto fino. Bueno, claro. Así que va a estar a Con full, maraca. 26, Excelente ¿eh? recomendación. 26 entonces. 26, viernes 26 de 19:30 a 21:30. Bien, A full. Sí. obviamente Y el también tema hay que una- yo había instalado no me dieron 5 pelotas. ¿De así qué que- cosa, Adriana? No, ¿Y qué pasa el- cuando la gente se muere acá? Y Dijeron, ya le todo, dijimos- se muere, ya está, ya está. ustedes creen en Diosito. Pero y la gente, yo quería que opinara, pero lo que pasa es que no podemos leer los mensajes. Opinaron. Dice Anita, genia total, un ser de luz. Ah, Tony. Ah, Pues no la Roja y conocen. porque no la Roja y conocen. Cuba. Roja y Callate, Duarte, vos que no tenés alma. Y acá Meli te dice, Anita, el 26 de junio es mi cumpleaños. ¿Y? Le mandamos un beso. Va a venir, Ahí festejamos. está. Venite a festejar A bailar. Cabildo al 900. Cabildo al 900. Pero 900, más o Es menos. Cabildo y Federico Lacroce. ¿A qué hora? ¿El 900 exacto es? El 936. Ah, No, ahora sí, ahora. porque si no voy a la esquina. Me siento, voy a pasear por toda Mira, la ¿y qué es un cuadra. salón? Eso sí, es un salón donde hay diferentes salas de danza y en la más grandecita vamos a ¿Y estar qué ahí. se puede comer? No, vamos a hacer de 19:30 a 21 en la práctica y de 20 a 21:30 hay un tecito con alguna que otra cosita. Muy ¿Y lindo. cuánto bien. sale? Sale 27. Ah, 27.000 baratísimo. pesos. Re, en promo. ¿Y si total. la compra anticipada? Y si ¿No hay la precio? compras anticipada, 27 también. Y si la compro después, también Te 27. jodes, porque ya no hay pasión. Si nombro espléndidos, Venís igual 28. y ¿Qué le pregunto? 30. Exactamente. Escuchá. Eh, Tenemos un tape
Sí. de lo que está haciendo Dos Reyes, que lo va a leer Nico cuando pasen las imágenes. Bueno. No sé si Diosito lo va a tirar. Diosito, cuando quieras, Tira las imágenes de Dos Reyes. Ahí va. ¡Epa! Mira. Léelo, podés leerlo Sí, arriba. ahora ya puedo leerlo. Sí, porque no tiene audio. Listo. Mesh Media Bus, tu marca arriba de la ciudad. 100 pantallas LED de 90 pulgadas que recorren AMBA y Cava todos los días. Subí tu video. La activación es inmediata. Mesh Media Bus, tu marca por la ciudad. Mirá qué Qué bueno. buena que está. Nosotros vamos a estar en los colectivos también. Jodeme. Sí, la gente de Dos Reyes está en los colectivos, obviamente. Claro. Sí, Me encantó. Si paga el boleto va a estar en los colectivos. Vamos a estar ahí en la luneta de los En colectivos. la luneta de los colectivos, No, me encanta. me muero. ¿Vieron la foto que publicaron? Está buenísima, que pusieron Dos Reyes de nosotros todos con la camiseta. Sí. Ay, vos no estás. Falta No la importa, Moreno. no están ustedes. Falta no Anita había Moreno. llegado Te vamos a todavía. agregar. Adri, Nosotros- no ¿qué? ¿querés que te llegado. explique el nuevo sistema? ¿Cómo es? Vos te subís al colectivo y le decís, hola, uno hasta espléndidos, por favor. Y te deja acá en la puerta cuando arranca el programa. Mirá. ¡Qué buena idea! ¡Sape! Me encantó, me encantó. Aprovecho entonces ahora, ya que estamos hablando de nosotros tres con la Sí. camiseta, a Dai, que seguramente debe estar mirándonos por el stream, agregate la Anita con camiseta a esa foto que tenemos. Que aprovecho a Dai, le mando un beso gigante porque el otro día me escribió y me mandó unos videitos que ni yo me acordaba que existían. ¿Viste? Una Ella genia. Cuidado, por cuidado. eso, Una por genia, eso, sí, hay Dai, algunos que son un mandá- poquito... Agregala a... Ya, así estamos todos. Está Katy y está Anita, obviamente. Bien. como Acá tengo corresponde. 26 de junio, Sí. Cabildo 9:36, 19:30 a 21:30. Qué grande nuestro Genio. amigo Paul. Menos mal que está ahí. Y por el otro lado tengo un mensaje para Nico que Sí. me dice, si laburás con Nacho Colauti. No, trabajaba hace muchos años. Nacho Colauti era uno de los gerentes de Tucano, pero te hablo 2014, 2015, por ahí. ¿Qué está ahí? Y lo echó. Te Eh, echó a vos en su momento y a mí ahora me echó- y no, le no, cagaste no el me lugar. echaron, no me echaron. No, yo me fui y él estuvo, creo que un año más, si y no después, me equivoco, y después y se fue, vos- cambió vos, de vos volviste y le empresa. cerruchaste el piso. Obvio. Y perdón, ¿está ahí viéndonos? ¿No? No sé quién preguntó. El lobo. ¿El lobo? Sí. El lobo ¿Y sabe dónde lo todo. conoce No a se puede Nacho creer. Colauti? Porque debe haber sacado un pasaje con él, qué sé yo, boludo. No sé. ¿Cómo lo conoces a Nacho Colauti? Nacho Colauti, sí. A Nacho Colauti. ¿De dónde lo sacaste? ¿Te Que debe plata? sepa. Porque al lobo le Me debe preguntás, plata, dice. pero es una cosa de lobo, es una enciclopedia el hombre. ¿En serio? Sabe absolutamente todo. Lo que le preguntes, él, si no sabe, te lo ¿Lobo hace, está? te lo averigua en 2 segundos y medio. Sí, ¿Es el lobo bueno de la City? El lobo bueno de la Es un City. genio, yo lo seguía antes en Es Instagram. mi compañerito. es mi ¿En serio? Sí, lo adoro. Yo lo Es seguía lo más. en una radio, si no me equivoco, en Radio Con Vos lo escuché, si no me equivoco. Es un capo. Pues No me sé, acuerdo si puede estaba ser, con no Reinaldo, sé. con... Fue el que se cogió Caperucita. No sé. ¿Lobo está? No, este El es el lobo de la bueno. City, sí, así decía. El lobo bueno de la City es una de sus cuentas. Sí. Claro, fue Claro. De Santiago Yul, un gran periodista y Sí. aparte una persona adorable. Hola, Caperucita. Oco. Si te doy un caramelo, ¿te venís conmigo? Y Caperucita le contestó, si me das el paquete, te chupo la pija. ¡No! Así de una, sin filtro. ¿Sabe que sale al aire eso? ¿Qué está diciendo? Queda entre nosotros tres. Nos están viendo 1.200 personas nomás. Nada más. Hay 1.200 personas que dicen, qué fino, Claro. Pepe Luis, qué fino. Es para toda la familia, vamos a escucharlo con los chicos. Y aparece Pepe Luis. Exactamente. Para grabar un vacío un poco de Sí. estos momentos y qué Sí. sé yo, después vamos a ir a lo de Anita. ¿Vos trajiste algunos videitos? Por de supuesto estos que de los sí. lindos tuyos? Traje noticias raras, bizarras. ¿Con corbata o sin? Traje. ¡Qué malo! Hoy estás pésimo. ¿Quién te escribe los chistes, hijo Pero de yo no puta? entendí, está bueno, Pepe Luis. Sí, lo entendí ahorita. Ay, Dios. Traje dos noticias impactantes. Impactantes. Dos noticias bien Dos fuertes. noticias impactantes que trae Fuertísimas. Diosito, atención, ¿eh? Fuertísimas. Y un tema musical que no sé si tenemos A tiempo, ver, pero lo sí, traje. tenemos tiempo. Traje todo. Sí, sí. Miren, A ver. en Estados Unidos. ¿Qué andan por las vías? Sí, mira, terminó la vía del tren. ¿Por qué? Porque seguía el GPS. Ah, Me pero estás era jodiendo. pelotudo. Pelotuda. Ah, ¿era su mujer? Y él le dice, ¿está borracha?
En Seattle, ¿Y en cómo el norte de salís Estados Unidos. No, tenía un pedo que no se podía querer. No puede ser. ¿Eso es en Estados Unidos? Esto es en Estados Unidos, sí, en Seattle. Ahora no se dio cuenta que el GPS le estaba mandando por el costado, supongo yo que Porque aparte está literal, Sí. mente adentro. Entró en el andén 2, decía el cartel, entrando el tren y llegó. Mirá, ahí dice. Próximo tren en 30 segundos y llegó. ¡Pimba! mirá, Y así lo mirá. sacan. Y sí, ¿cómo lo van a sacar si no? Y menos mal que no venía ningún tren, Menos mal. supuestamente deberían haber parado las estaciones, todo. Y ahí la van sacando. El control de trenes tiene que haberse fijado que no venía ningún tren. ¿Usted sigue las indicaciones al pie de Ya la los letra leo. de su GPS? Yo sí. Sí. Claro. Es dudoso. Bueno, mirá, así terminás. No, Así tan terminó. boluda no soy. Oíme, a mí si me manda por el medio de una vía no voy. Digo, ahí Porque aparte posta, entró, o sea, Bueno. le dio con ganas. Para. Estaba, ¿cómo se llama? En Toledo. Yo con un amigo mío Ajá. habíamos alquilado un autito Sí, y nos fuimos a Toledo. bien. Entonces íbamos por una calle de Toledo y me dice mi amigo, dobla acá. Y doblé, una escalera era. No. Tuvo que venir, vinieron Pero los no era el GPS, era el bomberos. boludo No, todavía. Bueno. el boludo fui yo. Tuvieron que venir los bomberos para sacarnos. Porque el auto dice, me metí como 10 escalones para abajo. No, y te quedaste colgando ahí, no había Olvídate. chance. No había chance. Tenía que bajar y me metí en un castillo. Pero No sé. no le puedes echar la culpa al GPS. No, el boludo fui yo. No, fue ¿Tu el jefe. amigo? Fue Tu mi amigo. amigo que me dobló acá. Sí, vos le mandaste. Yo vi un agujero y doblé. No, yo pensé que ibas a contar la de que diste vuelta, daba vuelta y no. Ah, pero estaba chupado en Madrid. No, eso no se cuenta. No, sí, habíamos salido ahí. Fue donde. ¿Prescribió ya? Sí, prescribió. Fue donde conocí mi primer boliche gay en Madrid. Porque estaba borracho. No, también. Bueno, Le entré un par. Escuchá, y fui a. Entonces queríamos volver al hotel. Sí. Y no me pregunté cómo. Terminábamos dando vueltas por. Siempre aparecíamos Una rotonda. en Plaza Mayor. Y salíamos y me iba para el otro lado 10 cuadras y volvía a aparecer. Estuve como una hora pasando por Plaza Mayor y le daba vuelta, pedo. Acá Bien. me dicen, Sí. para vos, Para mí. me dicen, quieren saludito de Anita, está matando a Anita. Es Anita. Sí. Mandale el lobo. Pepe, Anita, se te extraña, pero Anita, te amo. Estaba con Barco en radio con vos. Ahí está, con Berco. Con Ahí, Berco. de ahí lo escuchaba. Me dice En radio Mar- con vos, con Berco. Ahí Marta está. Peralta me dice, estaba con Ah, Berco. bueno, mi madre. Ah, Mando un mirá, beso a mi madre. mirá Martita. Claro, ahí, de Martita, ahí sale. te mandamos un beso. ¿Qué le pregunto, lobo? Ahí. El lobo, síganlo el lobo de la City. Sí, es un Lobo de fenómeno. la City. Es un Lo voy a fenómeno. seguir. La verdad es un fenómeno. Espérate, que estaba. Yo Iba estaba Caperucita por el decir algo, bosque y me se encontró con perdí. el lobo. ¿Qué dijiste? Otra vez el chiste. ¿Qué dijo? Iba De Caperucita Caperucita. caminando y se encontró con el lobo. Otra vez no. Me regaló el paquete y Otra te vez chupo no. la ¿Tenés pija. otro videito? Sí, por supuesto. A Hay ver, otras vamos al noticias videito. internacionales. Bien. Seguimos con noticias Seguimos con internacionales. noticias internacionales. A ver. Bueno, esta es la canción, no es la noticia. ¿Qué, la lengua? Sí, escucha. Ay, aquí Creo que están sacados de una foto de. Coro austríaco de lengua de los Alpes tironeses canta Noche de Moscú con la lengua únicamente como instrumento. 1982 es esto, ¿no? No, que deben chupar la pija esto. Igual te digo que debe ser Y difícil. la porque Chacón. tenés Ojitos blancos te deja, ¿eh? Pero olvídate, te agarra uno de estos y la chacón te la hace fresco. Pero, por favor. Porque tenés que sostener toda la canción con la lengua, ¿eh? Bueno, ¿Quieren probar? Alto dolor de mandíbula. claro, te queda el macetero. Poner el himno. A ver, hagamos Manuelita. ¿Eh? Ojo, te está mirando la lengua. No es para cualquiera. No, por eso te digo, una canción entera no es para No cualquiera. sé cómo era la prueba para ingresar al coro. No sé cómo lo Sí, tomaban. sí. ¿Te queda la mandíbula? Te Claro. digo. Por eso te digo. ¿Ustedes cómo hacen con la lengua? ¿La ponen para arriba? O sea. Depende, amor, como esté. Y depende.
Está Martita del otro lado. Martita, no nos escuches. Estas son las boludeces que hacemos habitualmente. No nos des bola. No, Bien. pero es difícil. Sí. ¿Y tenías una canción? Esa era la canción y después tengo otra noticia internacional. Otra noticia internacional. Después Sí. vamos con lo del bailecito y los consejos de Anita. Sí, por supuesto. Que vaya, que No, por favor. Y si, un le montón. le quieren ver el culo a Katy, acaba de mandar un video al grupo. ¿Al culo? Ay, sí, acá va. Lo ponemos. Vi el video, claro, hay que poner. Ahí puede se lo pasar? mando. Está en el Lo desfile ponemos de en el Piazza. culo, en el desfile de Hermosa. Piazza. Bien. Mientras tanto vemos la... Si está por ahí el otro videíto, lo mandamos Noticias Internacionales. ¿Está el otro video? ¿Cómo que no? ¡Ah, no! Yo lo mandé al grupo, ¡Ah, discúlpenme. no! Te está boicoteando. Así no ¡Epa! se puede, te pido por favor, cuídenme. Soy una estrella. Ah. Sí. Así, ¿me quieren exponer? Sí, ¿Me quieren exponer? Te quieren exponer. No. A que digas una cosa Pese- y... Bueno. Y que yo diga falsedades. No. Están jugando con... Está desesperado con mi buscando profesionalismo. una cosa. Claro, no se puede. Tenemos el oyente también. Mira. Ah, tenemos video del oyente. Mira. Es verdad. Recuerden que nosotros les dijimos, ya Ajá. desde que empezamos con este programa, Sí. que ustedes, si tienen, si cantan, si bailan, si cuentan chistes, si tienen un emprendimiento o lo que quieran, Ujú. nos mandan un videito a la cuenta que es Espléndidos OK. Y nosotros lo vamos a pasar acá en vivo con nosotros, va a ser parte del equipo. Y hoy tenemos uno. Sí. Tenemos uno, tenemos Ahí está, mirá. Canta bien, ¿eh? Sí. Linda canción. Ay, sí. Esas noches que no concilio el sueño, no te imaginas, amor, cuando te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, en cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy muriendo, amor, porque te extraño. Ay, temor. Qué bien canta. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus errores, con lo que quieras, no sé cómo lo extraño. Hermosa voz. Hermoso. Beatriz Benítez. ¡Bravo! ¡Bravo! Beatriz Benítez es una artista oriunda de Garín, provincia de Buenos Aires, que viene construyendo su camino en la música. Baja un poquito que sí, que quede de fondo, pero sí se Sí, pues escucha. si no se escucha. Sí. Mi dulce voz. Seguimos escuchando a Beatriz. Seguimos escuchando a Bien, ahí Beatriz. está. Contanos un poco. ¿Quién Pro- es Beatriz? Beatriz Benítez, de una artista de Garín, de provincia de Buenos Aires, viene construyendo su camino en la música con una propuesta versátil y llena de sensibilidad. Su repertorio abarca géneros como la música romántica, como estamos escuchando recién, una Exacto, balada. Una balada espectacular. Sí, música pop, cumbia y ritmos latinos, logrando conectar con el público a través de interpretaciones cargadas de emoción y carisma. ¿Cómo lo estamos viendo en este momento? Maravilloso. Hermoso. Y si la quieren contactar, ¿cómo hacen? Actualmente se encuentra trabajando en la producción de su primer álbum de Bien. Mirá, va a grabar un álbum. Bien, Qué genia. Beatriz. Que tiene canciones propias, un proyecto que refleja su crecimiento artístico, su identidad musical y su pasión por la música. Con dedicación, talento y con una constante búsqueda de nuevos desafíos, Beatriz continúa dando pasos firmes en su carrera, consolidándose como una artista con mucho potencial y un futuro prometedor. Qué dice. Maravilloso, Genial. Beatriz, me Sí. encantó. Bueno, así como Beatriz nos mandó su videíto y nosotros lo pusimos y contamos un poco la historia Sí, de Beatriz, por supuesto. puede ser el tuyo. A vos te está pasando lo mismo, necesitas difusión, querés que la gente te conozca un poco más y qué sé yo. Bueno, acá tenés un espacio
para que la gente pueda conocerte. Y algún Exacto. día pueden venir a cantar al piso. Y algún también. día pueden venir a cantar acá al piso. Sí, Sí. obvio. Vos sabés que a mí me da envidia sana la gente que canta bien. Es como que a Sí, mí... los odio. Yo no soy. Porque me encanta, a mí real me hubiese encantado que Dios me diera cuerdas vocales para cantar. Te copio la idea porque a mí me hubiera exactamente lo mismo. La envidia no es, la ¿Viste envidia cómo no uno es se- sana. No, bueno, pero Bueno, se entiende lo que estamos diciendo. Pero es que Atención, cuando vos- Adri. ¿Qué pasó? ¿Sabes que me acaba de llegar, siendo ¿Qué? las 20 y 40 en toda la República Argentina, Ajá. con 23 grados? 23 temperatura? grados. ¿A dónde 23 grados? En Misiones debe haber 23 Disculpame, me grados. confundí con el aire acondicionado. Ah, Tengo bueno. otro video de un oyente que me lo mandó recién. Sí. Ay, ¿en serio? Te lo paso nomás. A ver. A ver. Ah, ¿Y esta quién es? bueno. Katy Purgil. Está en el desfile de Piazza. En el desfile de Roberto Piazza. Mirá qué diosa. ¿Y qué hace que no está acá? ¿Está en bolas abajo o no? No, por Dios. Me No, encantó puede ser. Ahora se usa mucho la transparencia. el vestido. No, ese. pero tiene Qué eso- vestidazo, Katy. Qué peinado. Y qué piernas, mira. 2 piernas encima tiene. Sí. Las tiene parejas. Y el pelo, mirá, ¿ese es el pelo de ella o tiene un aplique ahí puesto? No sé, me parece que... Si se no hizo un sé. rodete, ¿qué se le puede hacer? No digas lo que soy. Por favor, no digas lo que yo pienso. Admirarlo. ¿Qué se puede decirle hacer? que viene ese Hermosa Katy Pujín. Hermosa. Gracias por mandarnos este videíto. Así, no, aparte no te extrañábamos, obvio. Ah, ¿viene acá? ¿Trabaja acá? Trabaja acá. Ah, no sabía. Los martes y los Katy. jueves viene. Capaz me la Y no te cruzo, estoy entonces. serruchando, ¿eh? No, no, no. No, bueno. El martes No, me no, pongo vos acá. tranquila. Trabajaba. tranquila. Trabajaba acá. Te extrañamos, Katy. No, Hermosa. exactamente. Pero iba a traer unas adivinanzas, pero no importa, las dejamos para el jueves. La adivinanza es dónde está Katy. Claro. ¿Dónde está Katy? Él lo Javier dice, qué hermosa es Adriana. Claro que sí, Ay, muchas gracias. por supuesto. Bueno, a Había ver, otro videíto. Hay del otro martes. videíto. Hay Hay otro Apareció videíto. el videíto. Apareció. Bien, vamos todavía. Apareció Queremos ver el videíto. En Dale. un cruce de acusaciones. No me lo mandaron, ¿quién lo tenía que mandar? Sí. Vamos a despedir a alguien. Porque este desplante que nos hicieron. Yo tengo Eso una. no se hace. ¿Ustedes Sí. cómo hacen para qué van scrolleando así videos y les toca? No, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo ¿Qué que? estás pensando? ¿Que nosotros nos llegan los videos y nosotros los reenviamos? No, vamos a la información nosotros. Ah, no, Nico. no estoy Sí. preguntando. ¿Cómo buscar videos? Nos informamos, Ah, tenemos como contactos. scrolleando. Después a la No. salida hablaremos. No, en este caso. Porque no es un video. ¿Cómo que no? ¿Qué? Me marea decir. Cacho. Es una galería de fotos. A ver A ver esa galería de a fotos. ver esa galería. Un político Mirá. firmó. Mira, pobrecito. Ah, pero poneme la foto ¿Un nomás. político? Poneme la foto. ¿Qué yo- foto? ¿Qué muchacho? Esa. Ese. Esa misma, gracias, Diosito. Bien, ahora. Bueno, político firmaba. ¿Cuántos años tiene esta persona? 55. No, No. 28. De 28. no. 15 años. ¿Qué? 15 años, afirmaba tener 30 y decía, es un político nigeriano que afirmaba tener 30 años pero que sufría enanismo y se postuló para el Congreso de ese país africano. Con 15 años. Con 15 años. Y la gente... Alto garca. Sí, Ya garca de chiquito. sí, ya la primera promesa estaba incumplida. No se pueden presentar, obviamente, menores de edad No, al más Congreso. vale. No. Y lo descubrió un periodista porque habían, ahí está, mirá, en la sentado- banca. Sentado en la banca, qué Sí. atrevido. Uno de los hermanos le mandó a un periodista copia del pasaporte de este personaje Que lo cagó. que se llama Mohamed Sadis Buba. El señor Buba, le vamos a decir, es como Pero Buba Cam. aparte es chiquito. Es chiquito. Porque se O sea, nota sí. que... Tiene Claro, 15 pero ayer años y afirmaba además- que tenía 30. Claro, tiene enanismo, obviamente. Eso no mentía con el Ah, ok, enanismo, ok. pero sí mentía con la edad. Decía que tenía 30 años. Mirá qué atorrante. Mirá. No, Muy yo- inteligente debe ser, obviamente. Sí. no ¿Cómo cabe se ninguna llama? duda. Buba. Inchequeable. Buba se llama acá, lo dice Clarín. Inchequeable, lo dice acá la productora. Claro. Yo no, pensé acá que era como Tocho. ¿cómo es la película? de Benjamin Button. Eso. Benjamin Button, sí. Muy buena esa película. Música típica de Nigeria. Gracias. Inchequeable. Acá Esa todo es música baila. hindú. Acá ponen lo que ponen, se baila. Todo le ponemos Pero movimiento. esa es música hindú.
Tenemos Y música de bueno, ¿y de Nigeria. dónde era? ¿De Irún? Capaz que se escucha esto en Nigeria ¿Cómo también. será la música nigeriana? ¿Vos no conocés la historia de la Torre de Babel, Nico? Claro, está bien. Bueno, La pueden contar para ¿Cuál todo es el la mundo, por historia? favor. cuéntela, Diosito, que usted fue el culpable de todo eso. Sí. Resulta que unos tipitos estaban intentando hacer una torre Tipito. tan grande Sí. que pueda llegar a tocar a Dios. O sea, Claro. a mí. Como no quería ser pinchado justamente en mi zona testicular, Bien. lo que hice fue engañar a todos aquellos y cambiarles el idioma. Entonces, cada uno de los trabajadores que estaba construyendo la Torre de Babel para alcanzar a Dios, pasaban a hablar un idioma diferente. Entonces, a partir de allí nacieron los idiomas. Un hijo de puta soy. Una porquería, una basura inmunda. Pero esa es la Torre de Babel. La Torre de Babel. Ah, yo me la confundí con la pizza. ¿Y se inclinó? Estaba esperando que viniera la Hambre, parte Adri. de la ¿Y inclinación. cuándo se inclina la Torre de Babel? Claro. En algún momento sí, porque no se cae la Torre de Babel. Bien, muy bien. Así que nacieron los idiomas de esa manera. Gracias, Mirá vos. Diosito. Muy Eso buena la dice. información. Me encantó. Interesante. Me encantó, me pareció muy interesante lo tuyo. Gracias, también, gracias. La verdad, unas noticias. El de la lengua me pareció. No es Muy para bien cualquiera. escroleado, muy No es bien para cualquiera. escroleado. Exactamente, sí, No. señora. Yo voy a la fuente de la información. Por favor. Por Ay, favor, se la pasa Barte. el día Inchequeable. Me- Inchequeable. Me Inchequeable. acusan de que estoy mirando boludeces en Instagram y ahí lo No. más. No. Cuando No. escucho que te mata No. de risa, digo, en breve me manda alguna pelota. Esto es para el programa. No, pero No. voy a la fuente. Yo investigo. Investiga, Tengo exactamente. corresponsales en todo el mundo. Exactamente. Inchequeable. Bien, señora Ana Moreno. Sí. Anita Moreno. Claro, yo también traje video. Yo también estuve scrolleando. Estuvo ¿eh? scrolleando, Ahí estuve vamos, scrolleando. por eso venía Claro. el pase. Pero Era info más verídica. el Claro. pase. Y vamos a ponernos serios. Nada, igual el videito es muy bueno. Yo lo sigo a Flavio Posca. Y él habla mucho, con mucho humor. A mí me. Fabio. Sí. Él habla con mucho humor por su personaje de Pitito. Ajá. Ay, Pitito. Que a mí me Ay, encanta. Te quiero muchísimo, te quiero muchísimo. Es divino, me encanta. Es divino. Y Es él el de habla vértigo en con- la cola. Claro, él habla con mucho humor, pero cosas interesantes y profundas. Y hoy me traje un video muy interesante que él habla a qué distancia está la mente del corazón. Si quieren lo podemos ver y después Lo podemos podemos debatir. ver, me interesa. ¿No? Así. Me interesa. Sí, no, vos ya directamente la tenés, no ¿Cómo sé en era? dónde. ¿El cerebro? Son un poquito más la tenés. Vamos a ver entonces a Fabio Posca. Sí. Lean. A ver, Diosito, ¿pones el videíngui? Hay que rezarlo un poco. Dale, Sí. por favor, Diosito, ponenos el video de Fabio Posca. Diosito no me da Por favor, pelota. Diosito. No, ni bola. No, ni Hagámoslo bola. tipo mantra. El video, por favor. Diosito, ¿Cómo era que pongamos teníamos? el- ¿Te acuerdas que teníamos uno? Mándate Todo todo, me me chupa. chupa un huevo. Ahí está. Ahí va. ¿Cómo estás a cabecita hoy? ¿A qué distancia está tu mente de tu corazón? ¿Está lejísimo o está más o menos cerca? Hay un viento en contra tremendo y que querés remar y no llega más a tu corazón, ¿no es cierto? En dulce de leche la remar, eso a veces pasa. O también es como un stand-by, ahí tranquilo, pero sin mucho incentivo, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que a veces es importante hacer una chequeadita, no siempre, pero de tanto en tanto, para que la cabeza se entere de que está controladita, ¿no es cierto? Que no va a hacer lo que quiera con vos y te va a llevar con un barrilete para cualquier lado, ¿no es cierto? Como decía un terapeuta que yo quise muchísimo, me ayudó muchísimo, me decía, Pitito, por el mismo precio podemos estar muchísimo más felices y cerca de quienes somos verdaderamente, desde la ternura, desde el amor, es por el mismo precio. Puedes estar muy mal o puedes estar muy bien. Pensado, me decía. Así que bueno, la verdad, espero que estén muy, pero muy felices en este día, con este sol hermoso, por lo menos aquí en mi presente, ¿no es cierto? Los quiero muchísimo, loquitos. Despierten, ¿eh? ¿Vamos? Yeah. Te quiero muchísimo. O sea, bueno, tiene, obviamente, a mí me gusta mucho y tiene Sí. esta manera muy de llevar el humor a algo profundo, ¿no? En donde real, ¿cuántas veces a veces sentimos algo, pero los terminamos, ¿no? Ahí como enroscando y termina ganando esta mente. Y me encantó esto de hacemos una chequeadita, porque a veces está bueno, ¿no? Hacer como esta chequeadita, observarnos, escucharnos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se Sí. chequea? ¿Cómo se No me chequea? da ni bola. Y esta chequeadita sería esto, a veces realmente, a veces sentimos, o sea, lo que uno siente, nace de algún lado, nace de adentro, pero la mente siempre ahí se encarga, este ego, esto más mental, este ruido mental, y quizás no lo terminamos de hacer.
Tal vez respirando. Cuando estás como muy enroscado, frenar, respirar y ahí... Bueno, Ayuda. Caminar, bailar, leer, bajar un cambio. Hoy por hoy que está muy de moda, tipo todo lo que es la meditación. Nada, qué sé yo, a mí me parece como súper interesante esto de, desde el humor, esta chequeadita. Realmente poder invitar a esto, a bajar un poco y a realmente Pero tiene que ser, a mí me parece muy interesante, pero tiene que ser gente como acá estamos con Ana, yo te creo. Preguntale a Ayman. No, pero vos sabés que... Nah, ni me lo olvidaste. Pero por Nah. ejemplo... Ayman, sí, no tiene... Igual Ayman no es tan Ayman. 100% Ayman. Nada. Nada. Claro. Lo que demuestra, lo que proyecta. No. Igual yo creo que es importante... Al micrófono, por favor. ¿A quién tenés al lado también, no? Porque, a ver, él también activa un montón, me activa, yo soy más tranquila, entonces también es importante quién tenés al lado. Claro, es mutuo. Porque se si retroalimentan. son dos Ayman o dos intensos, así te todo. No, terminamos en la desconexión luna. es total. Insoportable. Entonces es buenísimo complementarse, me parece. Pero vos le das a la chequeadita, ¿no? Sí, yo cuando estoy recebada mal con la cabeza digo, bueno, no, pará. Freno, respiro y también él me caga pedo. Me dice, pará. Un vino. Bueno, pero ahí está, Claro, ¿ves? ¿ves? Bueno, vos que te Pero bueno, no tengo que vinito, ¿no? tengo que Eso chequear ya el es- vino. No pero tengo que eso ya chequear. es decir, Ahí va. che, Venir al bajemos presente. ahí está. Bueno, Es- ¿ves? Yo lo tengo que aprender a hacer. Porque Hoy siento tomamos que a vino veces todos. tal cual estamos en una, enroscadísimos, que vamos, y por ejemplo que como dice Ani, capaz que el cuerpo pide decir, che, pará, necesito respirar un toque, necesito Sí. tomar Vino. un vino. Y no lo hacemos, porque tengo que... ¿Y qué va a El vino, pasar? necesito un vino. Sentate tranquilo. No, pero tomate- además lo bueno está esto de tomarse un vino. Es decir, me siento a tomar un vino y aprovechar y disfrutarlo, no como una Sí, cosa automática. Si no, no tiene gracia. Claro. Es verdad. eso Hay que hacerlo. disfrutarlo. Bueno, hay Exacto. gente que no disfruta de comer. Oh. No, disfrutas no hay de nada. comer? Va, no sé, lindo. Yo no hice. No, Ay, ¿cómo Adri. que no? Bueno, es verdad, yo tengo amigas que como que no le o sea, es como que comen porque como claramente tienen que Hay que comer, ¿no? Claro. Y digo, wow, porque real, yo tengo Un mis asado. momentos. Yo en la semana capaz que es como todo, uno con la. Pero yo a veces llega el viernes y yo estoy pensando, comer algo rico. ¿qué voy a comer? ¿Entendés? Yo todos los Porque días para lo mí es mi pienso. momento. Todos los días, ¿qué voy a comer hoy? Bueno, Estar comiendo, pero- a la noche digo. Pero cuando lo preparás, ¿entendés? A Sí, eso me refiero, a sí. ese momento de decir, che, me voy a comer algo y estoy pensando. Ay, qué lindo que puedan hacer esa mierda. Yo no puedo. Dicen, yo disfruto mucho de comer. ¿Qué dicen? Es Sacar que no la se lengua ve por un... nada. Ah, mira, sacar la lengua por mínimo de 40 segundos baja el estrés y ayuda a bajar el cortisol, frena el A ver. sobrepensamiento. Dice Paul. Y así nos vamos. Con la A ver lengua usted, afuera. a ver usted. Hasta son 7 minutos tenemos para sacar la lengua. Ustedes nos van a ver sacando la lengua por 7 minutos. No, por 7 minutos no. Ajá. 40 Es que horas. es todo muy estresado. Es los 40. Ah, 40 minutos. 40. Eso. No, minutos no, tarado. Adri, ¿Qué? esta canción, ¿vos la reconoces? A ver. La del otro día. No, Ah, ¿no? de las mejores canciones. La mejor. La mejor. La mejor. Bien, ¿saben por qué hemos ponido esta canción? ¿Por No, qué? hemos ponido. Porque estamos en momento mundial. Sí. ¿Hay canción para el mundial ahora? La canta Shakira. Ah, Sí, pero es Shakira. malísima. Sí, se por la- eso pongo esta, muchachos. Ah. Se la dedica a Piqué, seguramente. Sabe, ¿no? Bueno, tengo imágenes directas A ver, desde los Estados Unidos. a ver. ¿Quién de está? Norteamérica. Por Ajá. América somos todos. Claro que sí. Muy bien. La banda más Ahí va. loca Mirá, llegó al mundial. mirá. ¿Esa es posta? Este es el clima mundial. Claro, por eso acá no hay clima mundial, ¿vale? Pero están todos allá, no vale eso. La señora, mirá. Claro, no entiende nada los norteamericanos. La banda No más- entienden una mierda, dice. ¿Qué pasó? Escucha, escucha. La banda No, sí, más está- loca está- llegó al está mundial. fuerte. Ah, por eso, eso no sí. Sí, no, no sé. Ya ves cómo viene la policía y te saca, ¿no? Sí,
creo Sonido que... no puedo hacer nada sin permiso. Por eso, Obvio, ¿no? obvio. Bueno, esto falta acá Sí. en Argentine. Esto Olvida, falta. Forget it. ¿O no? No. Forget it. Yo creo que- Ani, sí. antes que se termine el programa, porque faltan 5 minutos. No, dice. No es la radio, se te ve acá, cuando decís que no. No, lo pasamos para el martes que viene. ¿Sí? Sí. Sí, Sí, porque no eso hay hay que tiempo. hacerlo con tiempo. No hay tiempo. Nos Vayan tenemos que preparando en relajar. sus casas. Saca la entonces. lengua. Vayan preparando en sus casas, Corcho. Sí, corcho. La semana que viene un corchito. Un corchito, calculo que esto. Tomate un vinito, te relajas y un corchito. No de plástico. Tiene Ah, que eso ser iba a de preguntar. cono. No. ¿Tiene que ser de alcornoque? Pero hoy me preguntaron lo mismo. Ah, viste, no estoy tan mal. ¿Pero qué hay? ¿Corcho de plástico? Claro. Claro. Corcho, pero... Para mí, ¿Viste? para mí el corcho es corcho. No, vos fíjate, un buen vino tiene Ay, un corcho de alcornoque. Claro. Y los otros son sintéticos. Lo que pasa es que en un momento se puso tan caro el alcornoque. Sí, y además se está extinguiendo. Sí, es que un árbol. Es un árbol. Ah, mirá, qué bueno, que hablando de corcho, el otro día me hice, se El llama corcho Moxa. Rodríguez. ¿Cómo? Moxa, sí. Mox, Conozco buenísimo. ¿Qué es porque Moxa? ando con unos problemitas a nivel lumbar. Estás grande ya. Ya estamos grandes, Estoy grande. Y me hice la moxa. La moxa es como si fuese un corcho, hablando brutamente, que le dan calor y eso te lo pasan todo, ese calor te lo pasan todo en la zona que te duele. En mi caso, bueno, es la parte de las lumbares. Pero no ¿Y sabes se qué te bien pasó? ¿No te quemó? No, se No, quemó. sentís el calorcito. Tiene dos problemas ahora. ¿Por qué? Las lumbares y quemadura de tercer grado. Sí, y después está la otra que es como la, Y todo la negro que el te culo. succiona. Sí, la ventosa. La venta, que eso estoy. ¿Te hiciste ventosa? Sí, me hice. Está loco. Mirá, ¡No! no, eso no son ventosas. Sí, Eh, no, por mira, ahí. ponete Así, para que la así. gente lo vea. No. Estoy toda marcada. Mirá, espera, que corre un minuto esto acá. Mirá lo que es esto. No. No. ¡Ani! Fuiste a jugar paintball. Sí, que se lo hacen mucho los que hacen natación y ¿Cómo todo hacen? eso. ¿Cómo es que lo que se llama? Así ¿Cuál es la nada. diferencia? No, las dos son muy buenas, pero esta es como, ¿viste cuando hablando hoy del cuerito? Sí. El chupón. Es como que te hacen, claro, Chupón te legal. succiona y ¿Cómo eso le- te genera como espacio y te disuelve como la contractura y todo. Pero me lo hice realmente porque realmente ¿Cómo me se dolía llamaba mucho. la película esa que el tipo era medio degeneradito? Y que 50 sombras de Grey. 50 son y olvidate. Esos son Y latigazos. después de eso le pregunté a Mau, che Mau. Y me miraba Mau diciendo, ¿esta chica qué le pasa? ¿Qué más quiere? Pero ¿Qué de pretende usted verdad, de mí? Yo esto lo he visto, lo veo y digo, ¿cómo esto se hacía hace Sí. 10.000 años? No sé. Que yo era chiquita y se ponían ventosas. Preguntan si duele. Sí, porque realmente sentís como que te pellizca, Sí. es como un pellizcón y como que y donde tenés más el dolor lo sentís un poquito más. Yo lo sentí mucho acá y en la zona realmente de las Sí. lumbares. En toda esta parte no. Y las que están más marcadas es porque justamente había más como contractura y más como tensión. Acá tenés. ¿Sí? Está toda marcada. Ah, no, me da impresión. No. No, me da impresión. Y esto no es nada, el otro día estaba como un poquito más que a mí me dio impresión. Dije, upa, me quedé un poquito marcada, menos mal que no estaba con nadie, porque si no... No, porque ¿Qué realmente son como chupones, pero perfectos. Sí, son redonditos. Perfectos y redonditos, que ahora es verdad, tienen el colorcito de cuando se va yendo. ¿Y te tenés que hacer de vuelta? No, te lo podés, tiene que esperar fácil entre te diría 1 mes y medio, 2, no te la puedes hacer tan seguido. Porque eso ¿cómo se dice? Te abre los poros también. De hecho, ese día no me pude bañar con agua caliente. Anita Moreno, no O te sea, tortures. estamos volviendo para atrás. Con Sí. o sea, No, pero si bien real, muy bueno. todo lo que es la medicina, Sí. obviamente va avanzando de una manera increíble. Hay gente que hace medicina naturista que vuelve a... Claro, sí, viste que a mí me gusta la medicina más natural y bueno, pero no, más allá de todo, real, Sí, sentí chupando la el caballo, diferencia. ¿cómo es la yerba La yerba de pollo. La yerba de pollo. Acá está. La yerba de pollo. Acá está la yerba una de porquería. pollo. Un día les voy a traer las propiedades que tiene y vamos a tomar un tecito todos. ¿Se disfrazó de bengala, dice? Yo vomito. ¿De cumpleaños? ¿Qué? ¿De bengala? ¿Se disfrazó de bengala de cumpleaños? Ah, porque tiene los colorcitos. Imagino. Anita Moreno. Es raro. Sí. Es raro. Que si te disfrazaste de bengala de cumpleaños. ¿Quién pregunta eso? El lobo, bueno. ¿Por qué, Lobo, Lobo? ¿por No qué, Lobo? entendimos. Hay un pequeño delay Bengala. como de que entre lo que mandan el mensaje y lo Sí, que además porque ya sale. nos vamos, así Sí, que ya responde terminamos. jueves. Mañana, si querés, me lo contás en el canal. Manda un Les WhatsApp. aviso, de paso les aviso a todos, como empecé un programa que en Caras, en Sí. el canal Caras, a la Caras 1 de TV. la tarde.
Caras TV, que Ajá. es el canal 26 de Flow, donde obviamente, último momento, arrancó Red Carpet con Yes. Andrea Viso. Estamos haciendo un programa, obviamente, muy caras. Sí. Donde hablábamos del glam, de la realeza, de la gente, de las figuras Ay. importantes. Como usted, de como cosas- ustedes. Cosas divinas, interesantísimas. No se lo pierdan porque realmente están piola. Caras Es TV. una hora y media, ¿eh? ¿A qué hora? A 1 de la tarde. 1 de la tarde hasta por- las 2:30. Caras TV. Bien. Exactamente, sí. Después salgo corriendo. Bueno, Me no voy al para. otro canal. No para un segundo. Hago otro programa que se llama ¿Qué te pasa? Que está buenísimo también. ¿Y después qué haces? Con el lobo. Y después vengo acá. ¿Y qué Los haces? martes y los jueves vengo acá. De 19:30 a 21 horas. Exactamente. Como ahora que ya nos estamos despidiendo, Chau. obviamente, hasta el jueves a las 19:30. 19:30, claro que Correctísimo, sí. por supuesto. Exactamente. Que va a estar con nosotros Eva Karina Barrios. ¿Cómo Y se Katy. Y Katy, viene Katy, ¿está Katy, confirmado? Vuelve, Vuelve claro, Katy. vos nos abandonás. El jueves no, pero el martes estoy Yo acá. creo que martes Katy. acá. hago un Equipo comentario. completo. Yo creo que Katy no mintió, pero bueno. ¿Por qué? ¿Dónde está Katy? Para mí se fue a comer Katy. Es posible. ¿Dónde Obvio. está Posible. Katy Katy? hizo el desfile y se fue a morfar, no me vino acá. Bueno, ¿Por qué? Bueno. Seguro. Bueno, nos despedimos. Sí. Por supuesto. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos el jueves, como decíamos recién, a las 19:30. horas. Chau. Turn the beat up, shake the crowd. Every soul, every dream lives inside this rhythm stream.